la última conferencia. Me da muchísimo gusto que el doctor Benón Rivera haya aceptado dar esta conferencia de clausura y estaré mucho más agradecido un ratito más. Adelante. Primero, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme. Morales Botello, no sé si alguien más. Bueno, y a ustedes por estar aquí. No me quedan dicho que era la de clausura y todo eso, me ha venido de traje. Bueno, ok. Vamos a cambiar un poco el tema de lo que seguramente he estado viendo. Me hubiera gustado estar aquí desde el principio, sobre todo porque sé que Josué estaba dando un curso, pero esta semana he estado súper atareado y esta presentación la tuve que terminar todavía hace un ratito. No me acordaba, se me empalma ahorita con un examen de grado y tuvimos que cambiarlo ayer y un montón de cosas. Bueno, pero afortunadamente todo va bien. Pero ha estado bastante complicada, pero espero transmitirles la capacidad que tienen las redes neuronales. Una red neuronal, su ventaja es que es un método para aproximar funciones. Déjenme, quito toda esta cosa de las bolsas. Son métodos para aproximar funciones y se han usado en muchas partes. Entonces, uno generalmente dice, no, sirven para aprender o para clasificar, como vamos a hacer hoy, pero, por ejemplo, hoy en día, para sistemas dinámicos, para resolución de ecuaciones diferenciales, para muchos de ellos estamos usando redes neuronales. Y uno de los métodos así, los interesantes, están las redes interesantes que hay, pues están estas redes físicamente informadas y un poco viejitas, están redes neuronales para ODS, perdón, están las redes neuronales líquidas que le llaman, que es, digamos, ahorita que es como el estado del arte, las redes neuronales líquidas. Tienen que se llaman líquidas porque se reconfiguran internamente y ella no se usa para propagation, para entrenarla, que es usar solvers de ODS, de cuestiones diferenciales, un ejecuta tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, hay métodos muy interesantes, son bastante complicadas, yo estoy apenas revisándolas, en caso de redes neuronales. Entonces, a ustedes les pueden llamar la atención esa parte o ese tipo de aplicaciones, seguramente. Hoy voy a platicar de un problema mucho más sencillo, pero no voy a hablar del potencial que tienen las redes neuronales. La idea es, este proyecto pues, surgió precisamente cuando empezó el COVID. Ya es que empezó el COVID, aquí en Guanajuato fue el 17 de marzo, creo del 2019 o 2020, uno de esos 2 años, no recuerdo ahorita. Ese día suspendimos labores en Guanajuato, en Guanajuato, en el estado. Ya no regresamos, ya a las 2 semanas o a la semana empecé a colaborar con había un investigador aquí de sabático y comentamos sobre este problema. Y ¿por qué no hacemos eso ahora que tenemos bastante tiempo libre y queremos que dar clases? No, pues hay que dar clases. Bueno, empezamos con esto. Y lees a partir de imágenes de rayos X, estimar si la persona tenía o no tenía COVID. Eso era. Dado que había una base de datos ahí en algún lugar, había una pequeña aplicación y vamos a producir esos resultados. Y realmente a la semana ya los hemos reproducido. Pero ¿estará bien o no estaba bien? Y déjenme platico tú qué fue lo que hicimos para esto. Bueno, entonces estaba aquí Eduardo Morales, del INAOE. Platicamos, invitamos a Enrique Zúcar también y entre los tres, ¿verdad? Bueno, dice Consejo Consultivo, aquí se me pasó, se presentó en el Consejo Consultivo de Ciencias este trabajo, o este resumen que yo les presento, hace ya como un año. Empezamos aquí e invitamos a varios estudiantes a colaborar. Vamos a explicar la introducción, que es aprendizaje profundo, el diagnóstico de COVID, algunos resultados, el sistema que desarrollamos, que está en algún lugar ahí en la nube, y el trabajo futuro, actual y futuro, que era lo que en aquel tiempo veíamos que continuaba y que no hemos continuado, desafortunadamente. Bien. El COVID, ¿verdad? Los casos en 14 días al inicio digamos, de que se declaró la pandemia mundial, estaban de este tamaño. 6 meses después, ¿verdad? Los casos reportados en una ventana de 14 días sobre los países eran es el doble aproximadamente. En solo 6 meses estamos ya al doble de casos. Y seguramente hay mucha gente no diagnosticada. En México, obviamente, tuvimos también un grave problema. Hubo estados que se contaminaron más. Y se fijan que acá hay estados, pues los están cerca del centro de la República, como la Ciudad de México, como Estado de México, Guanajuato. Estos estados, ¿verdad?, que tienen mucha movilidad entre las personas,
o esas entidades son donde hubo más enfermos, y otros que están cerca a Estados Unidos, sobre todo a California. Bien, ¿por qué México era o es particularmente vulnerable a estos problemas? Bueno, tenemos altos índices de hipertensión, de obesidad, de diabetes, que son, que se llaman condicionantes para agravar el COVID. Además, pues tenemos una infraestructura deficiente. Nuestro sistema de salud es malo. No ha mejorado en los últimos años y no estaba bien al principio de la COVID tampoco. O sea, no estaba más bien y no estuvo bien, nunca ha estado bien el sistema de salud. Mi papá fue médico del ISSSTE ya cuando estaba yo chico, y el ISSSTE era otra cosa, lo que yo veo ahora. En aquel tiempo, los trabajadores del ISSSTE se sentían orgullosos de estar en el ISSSTE y jamás en el Seguro Social. Y ahora vemos los sistemas de salud y son muy, muy malos. Se ve gente que se atiende en los pasillos, se ve gente que no tiene camas. O sea, es muy complicado el sistema de salud en México. No es más, sencillamente, no tenemos un sistema para desarrollar vacunas. Apenas está la vacuna Patria, autorizada hace un par de semanas, se autorizó. Pero antes de eso, México producía sus vacunas. México exportaba vacunas. Pero luego creímos que era mucho más eficiente la iniciativa privada y dejamos de hacerlo. Y sí es cierto, es más eficiente, pero no es estratégica. Hay cosas estratégicas que debimos haber mantenido. Bueno. Luego el confinamiento de la población es bien complicado en México. Y el problema más grave, o sea, esto no se menciona en muchos casos, es que mucha de la población de México está en el sector informal. Entonces no es fácil decirle a una empresa, detén todo el trabajo y todo el mundo se va a sus casas si le seguimos pagando el salario o el seguro social les paga. A la gente que trabaja en las calles, ¿verdad? Que trabaja en el sector informal, ¿quién los va a mantener? O sea, ¿cómo van a vivir 1 año, 2 años sin trabajar? Ese es el sector informal y este es el problema probablemente más grave en México, porque la gente no puede estar confinada. O sea, aunque pudiéramos que el Seguro Social nos diera una beca o mantuviera para estar en nuestras casas, a toda esa gente, que es cerca del 50% de la economía del país, no hay quien la sostenga. Ese es el problema más grave, porque no se puede confinar un país como México. Y son problemas del tercer mundo, desafortunadamente. El problema del país es subdesarrollado. Tendríamos que resolver todo eso para empezar a reducir estos problemas. Pero esto está ahí atrás. En su momento, la mejor forma, la única forma oficial para detectar, ¿cómo se llama? El COVID. O sea, el COVID es el virus, ¿verdad? El COVID-2. Bueno, luego confundimos COVID-2 con tener la neumonía. ¿No? El COVID-2 es el virus y si nos infectamos de COVID-2, podemos o no desarrollar la neumonía. Para saber si estamos infectados de COVID, lo que se hace es se mete un hisopo por la nariz. No sé si les tocó a ustedes, a algunos de ustedes, a mí sí me tocó. Me pasan por la nariz un hisopo, le llegan ahí en la nariz y luego por un cachete también, bien incómodo. Y luego se lo sacan uno y hasta llora uno, ¿verdad? Cuando se lo sacan. No, pero casi le pegan a uno así para hasta fondo. Bueno, le pasan un hisopo y al día siguiente, bueno, yo ahorita ya a las 12 horas o a las 6 horas se puede, pero en su momento tardaba 3 días. Además, era tanta la gente que estaba enfermo, que se hacía exámenes, que se iban acumulando todos estos exámenes y esas pruebas que estaban ahí. Y durante esos días que la gente se sentía mal, pues seguía conviviendo con otras, se seguía contaminando o enfermando otros más. Bueno, todo era lento, varios días al inicio. Es costoso. El equipo requiere equipo de laboratorios especializado y había un posible desabasto de insumos, y en México tuvimos ese desabasto de insumos para hacer estas pruebas. No había para hacer pruebas a todo el mundo. Le recomendaban a México que hiciera pruebas a toda la población. No teníamos, digamos, el país no tenía para hacer pruebas a toda la población. No había forma de hacerlo, ¿verdad? La Universidad de Guanajuato puso su propio laboratorio y lo hacía, digamos, de repente se enfermaba alguien, iban a la oficina. Pero no era que fue así, yo decía, a todos los profesores y alumnos vamos a hacerles la prueba ahorita. A los 15 días o 20 días a todo el mundo, no tenía esos recursos. O sea, era una millonada lo que había que gastar si requería hacer eso. Ya hay 3 técnicas. Una, ¿verdad? Que es la por la nariz, que se siente re feo. Otra, por la boca. Y otra, un lavado. Meten agua a los pulmones y lo sacan y el líquido. Y la precisión no es lo mejor en los métodos que nos aplican a nosotros. 32 para hisopados de garganta, 63 para nasales y 93 para lavado broncoalveolar. Me hicieron de una vez y no me sentía re mal.
Me hicieron no, no es cierto. El de garganta salió negativo. Dije, pues yo me siento re mal, eso está raro. Dije, sé que esto no me muero, pero sí está raro, se me dolía la espalda, me ardía. Y a los 3, 4 días me vieron otra vez. No, pues sí está enfermo. Yo le dije, señora, ¿ves? No, que no. Me decía, ay, estás nomás de sangrón y de exagerando. ¿No? Que si yo me sentía re mal, dije, pues yo no puedo ni dormir. Bueno, afortunadamente no pasó de una super gripa re fea y mala y nunca estuve malo de eso, ¿no? Eso sí, después me entró una flojera, ¿verdad? Y no digo después, a 2, 3 días, los siguientes 2, 3 meses, todas las tardes a las 3, 4, tenía un sueño, pero un sueño tremendo. Dice, ya me ganó la flojera de estar en mi casa. Y hablé con amigos que les ha dado COVID. Dice, no, Mariano, eso dura un montón, dura como 6 meses, el que duras así en lo que te recuperas, te sientes bien. Bueno, me duró como 2, 3 meses, ¿verdad? Nada más. Y después ya era, pues me acostumbré a la siesta. Bueno, entonces el PCR, ¿verdad? Se pueden hacer paralelos, se pueden hacer uno y otro, se pueden combinar. La gente sabe estadística, sabe que eso ayuda y es mejor todavía. La cosa es que hay una forma de saber si tenemos no solo el virus requerimos el PCR, pero vamos a ver si la persona padece lo que llamamos ya todo el mundo COVID, que es en realidad ¿cómo se llama? La infección pulmonar. O sea, no es solo que podemos traer el virus, pero si no nos infectamos de la infección pulmonar, pues no es lo que conocemos como COVID. O sea, es portador, ¿sí? Pero el COVID causa en los pulmones este efecto, mira, aquí vemos como líneas, ¿verdad? O sea, son unas líneas, y esta cosa blanca que está acá, ¿sí? Eso aparece que el efecto de vidrio esmerilado y de rayitas. Esa es la neumonía por COVID. Neumonía COVID-2, le llamaron COVID y punto. Bueno, cuando hay esta neumonía, ¿verdad? Se vio que los rayos X es un método muy eficiente y muy barato. Unos rayos X van y se los sacan ahorita, les cuesta 300 pesos. Ya vendidos y todo. Imagínense que el sector salud les debe salir unos 100 pesos realmente una placa de rayos X. Entonces, algo muy eficiente, muy rápido, que podemos y rápidamente puede la gente verlo. De hecho, en China empezaron a crear laboratorios grandísimos, ¿verdad? Para analizar rayos X y analizar tomografías. Tenían a muchos neumólogos, ¿verdad? Mucha gente de ella, así como si fueran estas, ¿cómo se llama? Call centers. Allí estaban y les estaban llegando de todo el país, les llegaban imágenes y de ahí se diagnosticaban. Sí, no, desde ahí, desde ese lugar. Hicieron como 3 o 4 laboratorios de eso a nivel todo China. Y ellos sí se daban, digamos, la ventaja de hacer eso. Pues México, bueno, que yo sepa, ningún otro país lo hizo a ese nivel, ¿eh? Solo China tuvo ese nivel. Y de repente había mucho lugar y cerraban y paraban todo el país. Ellos sí tenían todo, digo, toda la ciudad o toda la provincia. Ellos sí lo hicieron. Entonces, el objetivo que teníamos es desarrollar un sistema rápido que a partir de imágenes de rayos X, se llaman rayos X simples de tórax, ya hay posterior, anterior, anterior, posterior, o sea, de frente hacia atrás o de atrás hacia adelante, cualquiera de las dos debe ser indistinguible. A partir de esas imágenes, pues decir si alguien tenía o no tenía COVID. Ese era el objetivo. Y se planteó como un sistema de ayuda. O sea, dijimos, no podemos diagnosticar. China seguramente diagnosticaba aún con estos sistemas automáticos, pero pues porque lo pueden hacer. Pero en México no podemos decir, mi máquina dice que tiene COVID. No, es decirle a un médico, mira, esta persona puede tener COVID por estas razones y marcarle dónde vemos algo raro. Y entonces la persona ya podría decir. En Estados Unidos solo se puede trabajar, un radiólogo solo puede analizar 40 radiografías al día, no más de eso. Es como los camioneros que no pueden manejar más de 8 horas. Los radiólogos en Estados Unidos tienen prohibido hacer más de 40 análisis sobre imágenes. 40 entre 8 son de 5. O sea, cada 22 minutos, ¿verdad? Pueden hacer un análisis de una radiografía. Más rápido que eso no se vale. ¿Por qué? Porque al rato la gente se cansa de ver y, sí, no tiene, sí tiene, no tiene, o todos tienen, ¿verdad? Entonces necesitan esos equipos de asistencia. Las lesiones que se veían o que se reportaron inicialmente era opacidad focal, tiene opacidad focal, tiene aumento de densidad difuso, patrón intersticial focal o difuso y patrón alveolo-intencional focal o difuso. Bien claro, ¿eh? Si ya no tiene alguno de esos, es probable tener COVID. Chin, pues bueno, olvidémonos de eso.
Y lo que hicimos es, bueno, ahí está, miren. Esta es una persona normal. Esta persona tiene neumonía bacterial, esta neumonía viral y esta neumonía por COVID. Aunque el COVID es un virus, también es diferente a los otros virus, ¿sí? Esas son las neumonías, y aquí se ve bien claro, así ven este efecto de rayas de eso. Bueno, es una persona súper enferma, ¿no? Seguramente esta persona está intubada o está en un hospital. No está intubada, no se vería el tubo ahí. Esa persona está bastante enferma y lo pusimos porque es evidente la imagen de cómo se ven los rayos X de una persona con COVID. Bueno, la normal, pues se ve menos. ¿Qué tanto menos? Pues menos. Un radiólogo tendría la capacidad de decir por qué la normal es normal y otra no. Por ejemplo, esta persona que está acá, si ven, el corazón está más grande. Este es otro problema. Tiene cardiomegalia. Hay los que tienen dextromegalia, el corazón se voltea para acá. O sea, hay muchos otros problemas que si yo pongo COVID, no COVID, ¿qué es no COVID? Cardiomegalia, neuromegalia normal, ¿qué es eso? Bueno, entonces la idea era usar la inteligencia artificial para resolver este problema, darle ejemplos, conseguir muchos ejemplos, y la idea de la IA es crear sistemas que aprenden a través de los datos, que crean un programa el cual sus parámetros, ¿verdad?, se definen a través de muchos ejemplos, positivos y negativos de lo que querramos. O sea, gente con COVID y gente con no COVID. Y hay tres enfoques principales basados en conocimiento, sistemas expertos, basados en probabilidades, las redes bayesianas, y basados en aprendizaje, que un ejemplo típico son las redes neuronales. Pero no son las únicas, ¿no? Son los tres paradigmas que existen, y hoy por hoy el último parece que está creando la gran revolución. O sea, esto lo vimos en el 2018-19, pues hoy, a 4 años de aquello, pues el boom sigue, ¿no? A veces decimos, no será una burbuja como la que ocurrió en los 60, en los 50, cuando salió el primer modelo de red neuronal o de la neurona, ¿no? Aquel subió un boom y luego se cayó, fue la primera ola. La segunda ola vino a finales de los 80, principios de los 90, cuando se aparece el backpropagation, que es la forma de optimizar redes que tienen múltiples capas. O sea, que es la red de la cadena, a fin de cuentas. O sea, la red de la cadena, dijeron correr la cadena y vieron que en forma numérica era muy eficiente calcularla. Con ella pudieron optimizar una red neuronal los pesos intermedios. Ahí fue Hinton. Bueno, el primer autor es un estudiante de doctorado de él, pero bueno, es Hinton. Hinton es el autor es el director de esa tesis. Bueno, hoy en día los sistemas basados en aprendizaje casi significa redes neuronales. Y los sistemas basados en aprendizaje significa que la computadora aprende un programa, pues aprende los parámetros del modelo, ¿verdad?, para resolver problemas a partir de ejemplos. Un ejemplo de redes neuronales, y las redes neuronales están inspiradas en un modelo biológico muy simplificado, muy simplificado, ¿verdad? El modelo es aquel que está ahí arriba, esa es una neurona, de punto de vista de computación, y se agrupan muchos de ellos, con tal de obtener una solución. Una neurona la podemos ver, una sola neurona, como un clasificador logístico, una reacción logística. Entonces, imagínense, si una cosa tiene 1000 neuronas, son 1000 clasificadores logísticos que están ahí. Y la gran mayoría de clasificadores logísticos lo que hacen es, un clasificador logístico, uno solo lo que hace es encuentra cuál es la mejor partición, trazando una línea, una hiperlínea o hiperplano, entre dos regiones del espacio. Pero si las regiones no son linealmente separables, lo que hacen las capas ocultas es como si tuviéramos una hoja de papel y ustedes ponen puntitos en forma de una dona, todos los puntos alrededor rojos y en el centro azules. Dicen, ¿cómo le hago para traer una línea y separarlos? Bueno, pues agarren su hoja y dóblela. O sea, agarran como churros donde queden así los puntos hacia arriba, los rojos, y todos alrededor los azules, en tres dimensiones, y lo pueden cortar. Paz. Es lo que hacen. O sea, deforman el espacio original, la forma que el último clasificador lineal funcione. Es lo que hacen. Entonces, perdón. Me fue muy rápido, ok. Hoy en día se usan mucho las redes convolucionales para imágenes, son especiales para imágenes.
Y se combinan con otras técnicas que se llaman los transformers o los modelos de diffuser, modelos de difusión, y muchos otros, pero la base del kernel es las redes convolucionales. Una red convolucional lo que tiene son máscaras de convolución sobre la imagen, pero lo que aprendemos son cuáles son los pesos de la máscara de convolución. ¿Sí? ¿Cuál es la máscara de convolución óptima para hacer la tarea que hacemos? Ya no es que un filtro pasabajas, un pasabajas, que un filtro de Gabor. No, no, no. La red lo debe encontrar por nosotros, los que se necesiten, ¿verdad? O la forma que se necesite. Yo le propongo, usa 250 filtros. Empieza con puro ruido y empieza a entrenar los filtros de tal forma que en conjunto hagan la tarea que querramos. Eso es lo que hace la red neuronal. Aprende los filtros. Ya no tenemos que proponerlo. Y todos aquellos que trabajamos en procesamiento de imágenes y diseñamos filtros bonitos y todo eso, pues ya la red lo hacen por nosotros, ¿no? Si le doy suficientes ejemplos, la red va a poder encontrar los mejores filtros. Cosas que no sabíamos que se usaban. Y curiosamente, en las primeras capas, los primeros filtros que hay sobre las primeras capas, resulta que se parecen a unos filtros que se conocen como filtros de Gabor, que eran muy utilizados para sacar características. Pero son las primeras capas. Y las demás capas van haciendo combinaciones no lineales de ellos. Y en unos se encuentran, por ejemplo, esquinas, otros se encuentran círculos, otros se encuentran arcos, otros se encuentran, por ejemplo, cosas que parecen ojos, que parecen plumas. Así, conforme vamos avanzando, se van combinando en características más complejas. Bueno. Entonces la idea, ¿verdad? Que dijimos, vamos a crear un sistema basado en aprendizaje profundo. Aquí dice que es un conjunto dado un conjunto de imágenes que vamos a aprender en forma automática, aprender la función, encontrar cuáles son los filtros que hacen que si yo pongo una imagen me diga si tiene o no tiene COVID. Y que distinga entre diferentes tipos de imágenes, ¿verdad? Para distinguir entre diferentes tipos de imágenes o de enfermedades. Y diremos que es una clase, la clase puede ser COVID o no COVID, sabemos cuáles son las clases que nosotros propusimos usar. Partimos de un modelo preentrenado que se llama ImageNet. ImageNet es una base de datos de 1.200.000 imágenes, 1.400.000 por ahí, que tiene 1.000 categorías. Son 1.000 categorías y fue diseñada en el 2019. No, perdón, 2011. En 2011 fue diseñada y es una investigadora de Stanford, se llama Fei Fei, y estuvo aquí en CIMAT, vino a darnos una charla. En aquel tiempo realizamos un taller que se llama el PI, Procesamiento de Imágenes. Y en ese taller ella vino y nos habló de esa base de datos. Y le digo, sí, yo la verdad, cuando dijo que 1 millón de imágenes bajadas de internet y había que encontrar entre 1.000 categorías, dije, no, pues no llevamos a llegar hasta allá, falta buen rato. Estamos trabajando en cosas en campos marcovianos, espérate. Y ella también pensaba que su problema duró un montón de tiempo. En el 2011, bueno, en 2011 vino aquí encima, nos dijo que estaba haciendo esto. En el 2012 se propone en CPR. En 2013 se tiene los primeros resultados de esta cosa. Bueno, en el 2015 estaba resuelto el problema ya, con redes neuronales. Bueno, Fei vino aquí y nos platicó de su problema y no le hicimos caso. Bueno, yo no le hice caso, debo confesar, ¿eh? Pero aquí estuvo la chinita esta. Bueno, en aquel tiempo no era tan famosa. Yo la había visto en un CPR anterior y le invité a que viniera a este taller y vino, pues nos platicó de su base de datos. Y, pues está bien. Bueno, son un montón de imágenes. Entonces, estas redes neuronales que se ponen a entrenar a clasificar una fotografía y dice, es un perro, es un gato, es un oso hormiguero, es un barco, es un avión, les dice cualquier cosa, les dice, son 1.000 categorías, elegidas con mucho cuidado. Bueno, las redes neuronales que hacen eso, piensen que toman la imagen. ¿En qué dimensión está cada imagen? Pues las imágenes están en 224 por 224, en 3 colores. Entonces saquen la dimensión de esa cosa, del punto ese, en qué dimensión, altísima la dimensión. Bueno, pues ese espacio, que fuera como una hoja de papel, lo deformas la red, y al final tiene un perceptrón multicapa, una simple línea, que dice de aquí para acá son barcos, de aquí para acá son osos hormigueros, de aquí para acá son gatos rayados, de aquí gatos egipcios, y así, ¿no? Estos son pastores alemanes, así, hechas rayas, pero hay que deformar el espacio. Bueno, cuando hablamos de métodos preentrenados,
es quitarle ese clasificador final, el que echa la raya final, y quedarnos más con el que deforma el espacio. Y dijimos, esta red fue entrenada para clasificar entre 1000 categorías diferentes. Entonces, si yo le meto otra imagen diferente, no de esas que están ahí, si le pongo una de COVID, pues la va a mandar a mapear a un lugar. Y una de no COVID, yo espero que las mande a otro lugar. ¿Sí? Y nada más, y suficientemente separadas para que con una raya queden distinguibles. Eso es cuando hablamos de que es transferencia de conocimiento, es eso. Es piratearnos el trabajo de alguien, ¿verdad? Y más quitarle la parte final y ponerle nuestro nombre al mero abajo. O sea, casi. Eso es casi lo que están haciendo. Y luego ya con eso, entonces, si no lo jala bien, entonces le permitimos que se modifique un poco el clasificador, la parte de bajo nivel, y cada uno de ajustarla, y logra unos niveles muy altos de precisión. Entonces, esto dice que, perdón, esto dice que, que ajustamos para rayos X. Sí, acabamos de hacer un pequeño, usamos imágenes de Stanford, una base de datos que se llama CheckNet, que es una base de datos que está hecha para 14 enfermedades. Tiene 14 enfermedades y una base de datos bastante popular. Y mucha gente lo usa también. Y lo que hicimos a estas enfermedades, le agregamos una más, el COVID. Entre esas enfermedades está la cardiomegalia, está tumores, está neumonía bacterial, están las otras enfermedades, ahorita vamos a ver cuáles están, y vamos a agregarle COVID, porque no queremos, ¿verdad? Que si nunca hubo alguien que tendría dextrocardia, o sea, corazón para la derecha, y dependamos, la red no sepa qué hacer y nos diga que es COVID. Entonces queremos ponerle lo más que se pueda de otras enfermedades. O sea, no nomás es COVID, no COVID. Es COVID, no COVID, pero también es cardiomegalia, no cardiomegalia, es neumonía, no neumonía, hace muchas clasificaciones. Porque las personas pueden tener dos o más condiciones. Puede tener un tumor y además tener COVID. Puede pasar. Entonces, hacemos esto y la idea es la siguiente. Tomamos una red de la base de datos de la ImageNet y le ponemos una parte aquí, un clasificador no lineal, multicapa, y ajustamos esto en una primera instancia. Las últimas partes convolucionales para que se ajusten a lo que queremos, y al final hacemos el ajuste de todo, de todo. Pero partimos de esos pesos iniciales, digamos una condición inicial nuestro optimizador. Y la diferencia, digamos, si es así, entre nomás poner esto, anda en un 90%. Si hacemos aquí, llegamos a 93%. Y si hacemos todo, andamos en 95, 96% de precisión. O sea, sí lo vale la pena. Aquí está cómo está la red. Agarramos la red que ya existía de 3 millones de parámetros, poco más. Bueno, 24 millones de parámetros. Y le agregamos solo, ¿verdad? Algo como 528,000 parámetros más. No es nada. 528,000 parámetros. O sea, cuando hablamos de eso en optimización, o sea, pues le pongo entrar a la cabeza, ¿no? Como que yo estoy en un sistemita de 5 parámetros y estoy batallando. Bueno, las redes tienen sus ventajas. De alguna forma, lo que está pasando en las redes es que dentro de toda esa red grandísima hay una subred que está haciendo el trabajo y todo lo demás es paja. Hay mucha cosa que es paja, pero y entonces los pesos de muchas cosas van a ser cero. Y luego por eso viene la idea de que hay que podarlas, hay que quitarle lo que le sobra. Bueno, la función de costo es de este tipo. Son muchos clasificadores binarios, porque cada uno de estos es una crosentropía binaria, cada una de ellas. Son 15, las 14 normales de Stanford y la de nosotros. Lo agregamos y entonces tenemos un bit que es probable que tenga o no tenga una, ¿cómo se llama? Una enfermedad. Pero les decíamos que las enfermedades no son excluyentes. Alguien puede tener 2 o 3 o más enfermedades. Entonces, son muchos clasificadores binarios que están aquí y no están compitiendo. El hecho de que tenga una enfermedad no excluye que tenga la otra. Y tenemos pesos, porque los datos no están balanceados. No tenemos igual número de datos para cada uno de ellos. Imagínense si yo que quiero encontrar es en el cielo, detectar una fotografía y detectar cuando hay un avión o no hay un avión en el cielo. Es una foto de aquí, con mi celular, saco una foto. Pero está chiquitito, ¿verdad? Y digo, ¿qué píxeles corresponden a avión o no avión? Y si solo los aviones tienen un 1% de área en promedio, ¿verdad? Pues decir, pues no hay avión. Y ya tengo el 99% de acierto, ¿no? No hay aviones y ya. Entonces, el desbalance de clase causa ese tipo de problemas. Entonces, lo hacemos para eso.
Ok. De las imágenes que tenemos, separamos un poquito que nunca ve la red neuronal, nunca ve el entrenamiento y los ponemos a ver si es cierto. Con eso validamos. Dice 2.500 diferentes enfermedades. No, perdón, esto está mal, ¿eh? No lo corregí bien. Este es el número de enfermedades que tenemos. Cardiomegalia, 5.897 para entrenar y 1.000, el más es el 20%. El tamaño del 20% de entrenamiento es de prueba. Efisema, efusión, hernia, infiltración. Este es, ¿cómo se llama? Más es como es tumor. Nódulo, no sé qué sea. Atelectasis, neumotórax, es neumonía. No es de neumotórax. Este neumotórax es cuando entre el pulmón y digamos, y el cuerpo, en la parte esa donde hay líquido, se inflama y se forma ¿cómo se llama? Se inflama debido a una neumonía en esa región. Es el neumotórax. Engrosamiento pleural, neumonía bacterial, ¿verdad? No viral, fibrosis quística, edema, consolidación, y aparte sanos, tenemos 35,000 sanos aquí. Y luego aparte nosotros conseguimos, ¿verdad? 5,400 de toda nuestra búsqueda en internet, conseguimos 5,000, bueno, 5,000, esto es cerca de 6,000, y una base de datos que se llama COVID-19, que tenía como otros 5,000 casos. Entonces, en total, y sanos conseguimos de estos, ¿no? Otros 10,000 más. Esta es nuestra base de datos. Si se fijan, los sanos son los más. Entonces, decir que alguien está sano, ganaríamos ya en un buen porcentaje. Entonces, esta es la base de datos que conseguimos. Y es importante saber cómo clasificar o cómo dar los resultados. GT sí que ground truth, la verdad. La persona puede estar o no enferma, ¿sí? Para una enfermedad en particular de las 15. Puede tenerla o no tenerla. Y la predicción, el sistema, el que sea, pues puede decir que sí es positiva la detección o que es negativa. Si decimos que sí la tiene y sí la tenía, es un verdadero positivo, true positive. Si no la tenía, si decimos que no la tiene, pero si la tenía es falso negativo, falsos positivos y verdaderos negativos, ¿no? Lo ideal sería que aquí estuvieran todos, que los verdaderos positivos fueran el 100% y los verdaderos negativos fueran el 100% y no tuviéramos ninguno acá afuera. Pues existen muchas métricas. La suma de TP más TN entre todos es la precisión, es como cuánto le atiné en promedio. Pero si están desbalanceadas las clases, no es una buena idea. Y sobre todo en medicina no es una buena idea sacar la accuracy o la exactitud. Fíjense, esta recall, ¿qué significa? De los que están enfermos, o sea, de abajo se suma este renglón, ¿cuántos estoy detectando como enfermos? ¿Sí? Y esta, la P, la precisión, dice, de los que detecto como enfermos, de los que dije que están enfermos, ¿cuántos en verdad tenían la enfermedad? Son dos cosas diferentes. Y hay un umbral. Entonces yo puedo hacer que, sigo, todo el mundo está enfermo. Entonces, en esta de acá de los que detecto, en esta aquí de los que estaban enfermos, ¿cuántos detecté? Pues a todos. Pues dije que todos estaban enfermos, pues detecté a todos. Sí, mucha gente más que no estaba enferma, la dije que sí. Pero en este otro me va a caer un montón, porque estoy detectando de los que dije, ¿cuántos sí tenían? Oye, no, pues no más el 10%. Se cae mucho este parámetro. Entonces, el R y el P son un compromiso entre ellos. Y uno trata de que las dos sean altas. Y para eso existe la ventaja de curva ROC. Ay, dejen, no sé. Bien, estos son otros números. Esto fue lo que salió en la área bajo las curvas. El F1 score es la media geométrica, ¿sí? Entre la P y la R. O sea, es la inversa de la suma de las inversas de P y R. Esa es la precisión. El accuracy es cuántos le atiné. ¿Qué tan correcto está? Pues siempre están números bien altos. Pero este es un compromiso entre ellos dos y esto es lo que sacamos para diferentes enfermedades. Y es que hay unas cosas como .3, como .2, pleural como .15. Hay números muy bajos por aquí. En COVID, que es la que nos interesa, ¿verdad? Y le ponemos más peso, andamos en números bastante altos. Este es el que nos interesaba. Bueno, pero ¿qué tan buenos son estos números? Hay que compararlos contra otras gentes, ¿verdad? Y aquí están otros métodos que eran hace un par de años el estado del arte. Este es el método de la gente de Stanford. Y nuestro método, ¿verdad? Ganan 1, 2, 3, 4. Y ganan 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ellos tienen 6, pero estos están muy cerquitas. Este está muy cercas. Y algunos de ellos, bueno, no sé cuáles son realmente. Este de aquí,
Hay unos que estamos muy cerca en varios de ellos. La cosa está que esto se comparó contra radiólogos, no nosotros, sino la gente de Stanford lo comparó contra radiólogos, porque ellos que presumen que su método era el mejor, comparado contra todos estos. Este gana en esta enfermedad, en esta y en esta, ¿no? Bueno, estos son los radiólogos, 5 expertos, 5 novatos, y lo que tiene el asterisco es dónde algún sistema de estos le ganó a los radiólogos. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que en 8 de las 15 enfermedades el sistema le ganaba a los radiólogos, a los de las 14, porque el COVID no está probado. En 8 de las 14, algún sistema de esto le ganó a los radiólogos, fue más preciso que los radiólogos. Entonces podemos decir, pues yo le creo a los que estén en negritas, ¿no? Podría haber utilizar esto como un sistema, un segundo sistema. Si es neumonía y este me dice, voy a agarrar el valor que tenga aquí y así, ¿no? Yo podría hacer eso. Bien, estas son las curvas ROC. Nosotros interesaba COVID, es muy interesante COVID y conviene que la curva sea así. Significa que el área es casi 1. Esto que está en medio, la línea en medio es un volado. Sí, realmente es un volado. Entonces, mientras más grande la curva esté hacia arriba, se comporta mejor. Estas son nuestras curvas ROC, lo cual en general son mejores que las reportadas en la literatura. Y incluimos, ¿verdad? Inventado COVID y los sanos. Aquí está digamos, la probabilidad, dependiendo de cierto umbral, si yo lo voy moviendo, a detectar o no cada una de estas enfermedades. Hay unas que son, digamos, más precisas, que es el neumotórax, otras que es la efisema, la efusión, y hay unas que son complicadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es? Ahí está. Infiltración, no es sencillo detectar infiltración todavía. Seguramente infiltración, los humanos eran mejores. Sí. Me ganan por un poquito, ¿verdad? Ah, no, pero aquí está. Ah, no, el asterisco es donde los radiólogos le ganan, perdón, el asterisco de los radiólogos le gana al sistema computacional. Entonces, en 8 de 14 ganaban todos los radiólogos hace 3 años. Yo creo que hoy en día ya los radiólogos ya están atrás, al menos estas 15 enfermedades. Bueno, la idea, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, generamos un mapa de calor. O sea, no vas a decir, ¿tiene COVID, no COVID? Bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, lo que hacemos es generamos un mapa de calor, decir, mira, si esta tiene, y si decimos que esta imagen tiene COVID, decimos, en estas regiones de aquí, la red neuronal detecta cosas raras. O sea, en esta región y en esta región de aquí. Entonces ya no tenemos que andar viendo acá arriba, cosas del otro lado, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si me detecta que aquí es donde está la parte del COVID? Pues es un error definitivamente. ¿Sí? O acá arriba, dice, mira, es acá. Lo que pasa es que la persona está entubada y lo que está detectando es si está entubado o no entubado. Podría pasar eso. Entonces generamos mapas de calor y aparte hicimos un sistema que estaba en internet. Ese sistema estaba en internet. Pedimos a médicos, hablamos con grupos de médicos que se registraran y está solo eso para médicos. Los médicos pueden subir sus imágenes y obtenían sus resultados. Entonces este sistema estaba en internet. Ponía a qué hospital pertenecía, la persona si tenía fiebre, unos datos, si tenía debilidad muscular, algunos datos que la verdad no conseguimos muchos de ellos. La verdad, mucha gente nomás lo ponía para ver qué pasaba, pero nosotros queríamos llenar esta información para ver si eso nos ayudaba para condicionar nuestra decisión y mejorar todavía la decisión que estamos tomando. Luego aquí un ejemplo de varias imágenes, este sería con el número o la fecha en que se incluyó. Hay una persona, un IP que se generaba. Ahí está el paciente, ¿verdad? Este es el paciente que 1717, que seguramente es un dato de prueba de nosotros. Y el primero era con no COVID y estos sí, imágenes eran de COVID. Inicialmente, gente de Guanajuato y gente del Estado de México fueron que se ayudaron a incluir datos en ellos. Esto fue 2020 cuando lo hicimos. Entonces, necesitamos especialistas para empezar a hacer el tamiz y en su momento, ¿verdad? Queríamos más datos de México. Los datos conseguimos en internet y había pocos datos de México. Trabajamos con el INER muy de cerca. De hecho, pagamos un postdoc dentro del INEC para capturar imágenes. Y hubo una ventana en que nos ayudaron muchísimo. Cuando se acabó la primera ola, la segunda ola, el pico grandote de COVID, en esa ola, fue bien y nos ayudaron muchísimo. Pero luego llegó ellos la segunda ola
Y ya ni nos hacían caso. Y entendíamos, ¿no? Oigan, ¿cómo van con las imágenes? Yo creo que decían, ese es el menor de los problemas ahorita, ¿no? Ya no nos pelaron, hasta después que pasó todo, ya no. Entonces, trabajamos con el Seguro Social, con el INER, con algunos médicos, con el hospital el HRA, regional. El HRA es como el hospital de la Ciudad de México general más grandote que hay en la Ciudad de México. Con gente de ellos también nos estuvieron dando. Gente del ABC de la Ciudad de México nos estuvo apoyando, algunos de ellos. Y un problema que tuvimos, bueno, estos son algunos de los médicos que nos están apoyando, que están aquí. Perdón, Médica Sur, no ABC, Médica Sur. Nos estuvieron dando datos. La verdad, había cosas que en su momento no estaban bien hechas. ¿En qué sentido? Pues que nos mandaban los datos con todos los nombres de las personas. Sí, ya estamos en la parte final. Con nombres de las personas. Teníamos, no me digas el nombre de persona, ponme un número que tú quieras y mándame las imágenes. Y entonces ya empezaron a hacer así, pero no en las placas arriba venía el nombre de las personas cuando lo escaneaban, ¿no? Y había gente importante. Había gente, o sea, sobre todo en algunos de estos hospitales, había gente que mucha gente conoce, que tenían COVID. Ah, mira fulano de tal. Chin. Entonces, yo me agarré de revisarlas cuando nos llegaban y empezar a rayonear esa parte, ¿no? Y borrar de los datos porque si llega a pasar esta realidad de fulano de tal, una demanda enorme primero. Entonces esas cosas, por la premura, nos llegaron a pasar. Debimos haber tenido mucho más cuidado en eso, o ellos tener mucho más cuidado, pero están también desesperados ellos. Esa es una. Otra cosa que nos pasó es, firmamos un convenio con el INER para hacer unas pruebas y entonces ellos sentían que el sistema ya estaba y había que probarlo. O sea, las pruebas siempre eran clínicas las de ellos. Y nosotros queríamos un convenio para el desarrollo del sistema. Entonces dijeron, ok, ya tenemos las imágenes, ahora sí, vamos a probarlas. Y dijimos, a ver, aquí está la primera aproximación, a ver cómo que sale. Salió tanto, hay que ajustar. Entonces dijeron, no, ya no puedes mover nada. ¿Cómo que no? No, es que ya ese sistema tiene esto. Es que estamos desarrollándolo apenas, todavía no está hecho el sistema. No, es que el protocolo no permite cambiar. Aquí está en el protocolo donde, pues sí, nosotros estamos, como estamos en diferentes canales, nosotros en el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Y decíamos, vamos a tardarnos unos 3, 4 meses, conforme es datos, y ellos estaban en la evaluación de la tecnología. Entonces le mandamos un modelo muy preliminar y ya no permitía, no pudimos reportar los datos con los modelos. Estos datos que están aquí no son los reportados por el proyecto. Estos datos están ahí nomás como cosa interesante, ¿verdad? Pero los que el proyecto, pues era el primer modelo que teníamos en realidad. Entonces, tenemos que retomar esa parte. Bueno, estos son la gente que colaboró. Estos son gente de INAOE, de la UAP, ¿verdad? De diferentes estudiantes, todos del CIMAT o del INAOE, que nos ayudaron en diferentes etapas del proyecto, desde cuidar datos, desde almacenar, de buscar en Internet, desde crear el sistema en Internet. Ahí está. Y los sistemas, perdón, es acá. Está en este lugar. Claro que les va a pedir un password y no hay alguien y luego si ustedes solicitan cuenta, ahorita no se los vamos a poder dar, ¿verdad? Pero ahí está el sistema en Internet, ¿verdad? Que permitía en todo caso, como tiene su expediente electrónico y va a guardar todas las imágenes de las personas, ya está desarrollado todo eso. Y bueno, son las personas que, digamos, dirigimos el proyecto. Pues muchas gracias. Ya tengo para preguntas. Deja primero. Pues bastante interesante la presentación, me gustó mucho. Mi pregunta va enfocada a la parte de si tuvieran algún reto computacional al momento de programar su modelo, en tema en cuanto a tiempos, quién lo hizo, etcétera. Sí, hicimos como 2 sistemas. O sea, el primero que lo desarrollamos es duplicando los resultados de la gente que estaba en Internet y en ella, digamos, el primer parte lo hizo Alan Reyes. Él realmente debía reproducir los datos que estaban publicados en ese momento, que apareció en Science, ese artículo, y lo dijo él. Después ya nos enfocamos de verdad como una cosa más en serio, y ahí Esaú, que Esaú, perdón, Esaú,
Henry trabajó en topografías, perdón, de haber borrado, perdón, Esaú, de hecho, la tesis de maestría de él. Él hizo el sistema y usó RedNet, o sea, probamos también Transformers, probamos muchas y vimos que RedNet 50 era una buena red. Entonces ahí me falta, perdón. Qué bueno que hiciste la pregunta porque ya puedes mencionar Esaú. Y bueno, ello. Y otras gente, todos los de Ninaue, Reinier, pero sobre todo Jonathan, ¿verdad? Hicieron el sistema en la nube. Entonces nosotros entrenábamos el modelo, la red, entrenábamos, ya que estaba, se lo entregábamos a ellos y ellos lo subían y lo ponían. Y seguimos con el trabajando. Y entonces, a ver, ya tenemos un nuevo modelo, a ver, y lo sustituían en la nube, ¿no? Tuvimos que definir digamos, la conexión entre el sistema que estaba en Internet y nosotros, cómo teníamos que pasarnos la información, pero eso fue algo de una semana y funcionó. Entonces, ahora, computacionalmente, no fue tan complicada la red. La red se entrenaba, yo creo, unas 4 o 5 horas. O sea, fue muy, muy sencilla la red, realmente. Pero sí, la primera solución que obtuvimos, que es reproducir los datos de Internet, funcionó como una tarea de estudiantes. Yo casi le encargo a mis estudiantes esa tarea en redes neuronales. De una semana o menos de una semana teníamos la red funcional. De ahí a ponerlo en Internet, que estuviera mandando información, cómo dar cuentas, todo eso. Y ahí nos llevó un buen trecho, ¿no? Y empezar a garantizar que las cosas estaban bien hechas. O sea, COVID, no COVID, funcionó rápido una semana. Pero dijimos, eso no está bien, que agarramos una imagen, todo porque agarramos una imagen de alguien que tenía otra enfermedad, la metimos, entonces dijo COVID. Ah, porque la vio rara. Entonces, no, la cosa no es rara, no rara. Entonces, tenemos que buscar estas otras aproximaciones y otras bases de datos. La siguiente pregunta. Muchas gracias por la presentación, doctor. Con las placas que ustedes estaban, la radiografía que ustedes estaban utilizando, ¿necesitaban que el paciente tuviera signos clínicos o también No. ya detectaba cuando era en etapa de incubación vía a una etapa grave? Ok. Sí, sí, digamos, la diferencia del PCR detecta si hay incubación. No, acá sí es la gente de tener neumonía por COVID. O sea, lo que detectamos es neumonía por COVID, que es la inflamación de los ganglios pulmonares por efectos del virus de COVID. Sí, es eso. Voy a hacer 2 preguntas de aquí en el chat. Dice, muy interesante la conferencia, comentario. Qué bueno. Dice, ¿qué dificultades tuvieron para uniformizar los datos para entrenar en la red? Ok, eso es importante porque nosotros estamos pensando que los datos iban a venir de cualquier lugar y no podíamos pedirle a los médicos que hicieran un procesamiento a los datos de antemano, ¿verdad? Entonces, la idea era precisamente que los datos fueran crudos, tal y como llegaban. Llegamos al extremo de tomar tomar fotografías con el teléfono, cuando los médicos ponen las radiografías en una plancha, la placa sobre una ventana con luz atrás, que la ponen, y tomamos la fotografía, bueno, eso sí no funcionó. O sea, esas imágenes, pues las imágenes que hicimos de ese estilo, tenemos un error muy alto. Nos queda nuestra detección al 70, 60%. Entonces sí tuvimos que pedir que tuviera que ser un escáner con las imágenes se mandaran al menos en 800 por 800 y digamos de hombro a hombro, ¿no? De hombro a hombro y fueran en región cuadrada. O sea, eso fue lo que sí tuvimos que pedirles. Y hubo 2 hospitales en México que estuvimos trabajando y uno de ellos, sus imágenes eran muy raras. O sea, en uno de ellos teníamos más problema que en el otro. O sea, 2 hospitales generales, dos en Puebla, y en uno era más complicado. No sabemos, y eso ya no lo pudimos investigar, si los médicos ahí están acostumbrados a un tipo de entonamiento del rayos X diferente al estándar de todos los demás. Pero en ese hospital nuestros números se caen, ¿verdad? Como un 10% con respecto a los demás, pero sistemáticamente, ¿eh? 10% menos presión en ese hospital. En el INER no hay problema, en el HG RAI no hay problema, en otro hospital general no hay problema, pero en uno de Puebla sí nos pasó eso. Y lo que pasa es que estamos en medio de la COVID y no podríamos ir allá a investigar, ¿qué están haciendo? Ver los datos. ¿Por qué no salen como estas de acá? Eso no lo supimos, ¿no? Porque si pudiéramos haber hecho eso, pues es un preprocesamiento para esa parte. Y eso ya no lo pudimos resolver. Entonces la idea era no preprocesar y que los médicos mandaran los datos con esas restricciones nada más. Una segunda pregunta dice, al entrenar la red, ¿lo hicieron solamente con las imágenes que se obtuvieron sin modificar o se utilizaron técnicas de data augmentation?
usamos aumentación de datos. Si usamos aumentación de datos, que si no se valía hacer por reflexiones, ¿no? Eso que el corazón se valía para otro lado, no lo hacíamos, lo dejamos así. Pero sí es un zoom in y zoom out del 10% de la imagen, una pequeña rotación de más o menos 10 grados, eso sí lo hicimos. Cambiamos el contraste ligeramente. Sí, esa aumentación sí lo tuvimos que hacer. Una otra. Yo tengo un par, ¿sí? Entonces, usaron la arquitectura de red de la Universidad de Chestnut. Esa arquitectura no la movieron. No, usamos los datos de ellos. Pues la arquitectura la movieron. No, la red de 50 es una red, propósito general, que no es de Stanford. No sé de quién sea esa. Sí. Pero la arquitectura sí fue siendo esta arquitectura, sí cambiamos la arquitectura con respecto a Chestnut. Y una pregunta que me intrigó al principio, de que en las primeras capas el filtro de Gabor se portó bien. Digamos, muchos hemos usado filtros y será que el de Gabor tiene alguna propiedad de optimalidad o... Sí. Bueno, los de Gabor, se sabe por, digamos, estudio de la visión humana, de la visión, que en las etapas iniciales del sistema visual humano también está compuesto como por capas de procesamiento. Y en las etapas iniciales se sabe que hace un procesamiento tipo filtros de Gabor. O sea, sí hay una relación muy cerrada, muy cercana entre digamos, el procesamiento temprano en la corteza visual con los filtros de Gabor. Y a veces alguien dijo, bueno, entonces, ¿para qué los aprendes? ¿Por qué no quitas la primera capa que tiene un montón de filtros y le pones los filtros de Gabor ahí? Y yo creía que eso era una buena idea. Entonces estaba aburrido hace como unos 6 meses, dije, pues voy a hacer eso, que quitar eso. Entonces me puse y dije, caray, entonces, ¿de qué tamaño tendrían que ser? Ay, ¿cómo le hago para que sean complejos? Y dije, no, pues mejor que le aprenda la red. O sea, a fin de cuentas, y esa respuesta la dio un investigador trabajando en redes neuronales en un congreso. Le dijeron, bueno, ¿por qué no pones filtros de Gabor? Dijo, ¿para qué? Si la red los aprende. Pero a mí no, que yo me quedé contento con esa respuesta. Dije, voy a hacer una layer que sea filtros de Gabor y la voy a poner siempre como inicial, ¿verdad? Yo la parametrizo, se calculan los filtros y no tengo que estarlos aprendiendo. Me quito todos esos parámetros para aprender. Pues para empezar, los filtros de Gabor tienen que ver con el tamaño de la frecuencia. Si son frecuencias muy bajas, tienen que ser más grandotes. Si son frecuencias muy altas, son más chiquitos. Y estas cosas se componen de varios filtros en cascada, no lineales, ¿verdad? Donde las ventanas son 3x3, que al combinarse se crean ventanas grandes. Entonces ya no me quedó claro cómo hacer filtros de Gabor en esta arquitectura, de poner 3 capas y que combinadas se comportaran con filtros de Gabor. Entonces dije, ya entendí por qué la gente no hace eso. Pero bueno, pero la idea sí se empiezan a aparecer los filtros de Gabor. Le damos las gracias otra vez al doctor. Muchas gracias a ustedes.